avance de los trabajos del fideicomiso, pero también de las obligaciones legales que después del derrame tiene que cumplir la mina para efecto de remediar y limpiar completamente el río Sonora. Empezando, les quisiera recordar que, bueno, pues el fideicomiso Río Sonora se constituyó el 15 de septiembre y a los 3 días de constituido se iniciaron los pagos de resarcimiento a las personas que fueron afectadas en su salud. Después iniciamos los pagos agropecuarios, se empezaron a instalar los tinacos el 30 de septiembre y el 14 de octubre ya estábamos pagando comercios e industria. El 22 de octubre empezamos a hacer los resarcimientos a nivel familiar a todas las familias del río Sonora, de tal forma que pudimos el 4 de noviembre terminar la fase de contingencia. A la fecha, pues se han erogado cerca de 800 millones de pesos, específicamente los hemos hecho a través de pagos directos a la población. Me refiero a pagos en efectivo, con cheques, con tarjetas de débito que van con nombre de pila y apellido, o sea, no es a través de ningún organismo, ni público, ni gremial, como se hacen los pagos. Hemos tratado de hacer pagos con un sentido universal y con toda transparencia. Las listas de los que han recibido estos pagos han sido dadas al gobierno del estado, directamente al gobernador, a los presidentes municipales, a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para el Río Sonora. Se han dado las listas también al IFAI, de tal suerte que haya transparencia y universalidad en este concepto de resarcimientos sociales. Después, el día 27 de noviembre, por obligación, de acuerdo a la legislación ambiental, la mina presentó su programa de remediación y se evaluó el programa de remediación junto con el Instituto de Geología de la UNAM, que coordina a un grupo de cerca de 54 especialistas, algunos de la Universidad de Sonora, precisamente especialistas en geohidrología, en geología, en mineralogía, toxicología relacionada con metales pesados, y se determinó que el río Sonora se dividiera en 5 zonas para ser limpiado. Entonces, el 27 de enero empezó la limpieza de la zona 1, que es la zona que se ubica en los primeros 30 kilómetros al norte del río Sonora, donde fue el derrame. O sea, del sistema Tinajas 1 hacia abajo, 30 kilómetros, que es el área más impactada directamente por el derrame. Y ahí se identificaron 14 polígonos distintos, a través de distintos análisis que se hicieron de suelos, y se determinó que era necesario remover 2.818 metros cúbicos de tierras que están contaminadas con alguno de los metales pesados que contienen la solución, que tienen niveles superiores a lo normal. Estas tierras se van a disponer en lugar seguro dentro de la mina, mientras se les hace su análisis CRETIP, que es un análisis de corrosividad, reactividad, inflamabilidad, toxicidad, para efectos de ver si son necesarios ser llevados a un confinamiento industrial. Entonces, lo que estamos empezando ya es una etapa de limpieza profunda de los suelos, de los sedimentos, para garantizar que los metales pesados contenidos en estos suelos y sedimentos no migren hacia los pozos de donde se abastece la población, y así podamos evitar que la población se vea expuesta a niveles altos de contaminación, hasta en tanto no se instalan plantas potabilizadoras, 36 plantas potabilizadoras que se van a colocar en todos los pozos y complejos de pozos que abastecen a la población del río Sonora. La intención del fideicomiso y de hecho de las autoridades ambientales es de que se garantice hoy y a futuro que la población no se vuelva a ver expuesta a altos niveles de metales pesados, pero que también queden seguras todas las actividades productivas, en especial las agrícolas, las pecuarias, y todo lo que tiene que ver con el manejo de productos derivados pues, de la leche y que son productos típicos del río Sonora. En términos generales, esa es la situación. Para el día 15 de febrero pretendemos nosotros ya concluir con la etapa de resarcimientos sociales, ya que se instalaron mesas durante el mes de enero para poder capturar aquellos casos extraordinarios o excepcionales que no habían sido
detectados y entonces esperamos concluir esa fase el 15 de febrero, les decía, pero las actividades del fideicomiso van a continuar. En esta primera zona esperamos que en 8 semanas quede limpia la primera zona y a lo largo de los primeros meses de este año queden limpias las demás zonas y solamente vamos a estar operando de una manera mucho más detallada el molinito, ya que el molinito presenta condiciones también extraordinarias y particulares que deben de ser estudiadas de acuerdo a las recomendaciones del grupo científico de una forma más detallada. Entonces ya el fideicomiso autorizó los estudios detallados al respecto y esperamos tener resultados a la brevedad, que en su momento también se los daremos a conocer. Ese es un breve informe y con mucho gusto estamos aquí para contestar preguntas o inquietudes que ustedes tengan al respecto. Esos 2.800 metros de tierra que señala corresponden únicamente a la primera zona. Sí. ¿Quieres tú conducir las preguntas? Sí. Está con nosotros el coordinador de comunicación social de la Secretaría. Le voy a pedir que me sirva de moderador para organizar las preguntas, pero volviendo a tu pregunta, me decías que esos suelos… Solamente la cantidad que mencionaba corresponde a la primera zona. Así es solo de la primera zona. Recordemos que la primera zona tiene una pendiente muy pronunciada, es esencialmente rocosa y tenemos condiciones de suelo muy particulares en enclaustramientos rocosos, ¿no? Entonces, de ahí es donde estamos tomando las muestras que tienen niveles por arriba de lo normal de ciertos metales pesados y ahí es donde se va a hacer la remoción en primera instancia. Sí. Un segundo, todos van a poder preguntar, sabemos que es un tema muy importante para el Estado y para todos ustedes, además vamos a organizar las preguntas, ¿no? Vamos… Los que quieran preguntar, pásenme su nombre y yo les… Sí, para poder ordenar. Felipe seguir. Oye, y les pido un gran favor, nomás se identifique con su nombre, ¿no? Por favor, y su medio, ¿no? Por favor, con mucho gusto. Alan Rubio, reportero de Fundia Radio. Le quiero preguntar, subsecretario, si se está utilizando maquinaria pesada para retirar la tierra que pueda tener esos lixiviados y la cantidad que dio ahorita de los 800 millones de pesos que ha invertido, de los 1.000.000, de los 1.200 millones de pesos que restan, ¿en qué se van a invertir? ¿Qué es lo que resta del fondo del fideicomiso? Sí, te contesto la primera parte. Mira, con respecto a la maquinaria que va a usar la mina, efectivamente, pues es un volumen tal que se requiere de maquinaria para poder hacer esa remoción. Se va a utilizar seguramente maquinaria pesada de la propia mina. Entonces ellos tienen la responsabilidad de hacerlo y la Profepa los va a estar supervisando. Con respecto al fideicomiso, mira, el fideicomiso tiene como base inicial una totalidad de recursos de 2.000 millones en función de las necesidades que se vayan presentando. Ahorita hemos podido hacer una autorización hasta por 1.040, te doy la cifra exacta porque aquí la tengo afortunadamente, de lo que se ha aprobado en el fideicomiso. Son 1.048 millones de pesos con 670,000 autorizados como gasto para resarcimientos, acciones de salud, vigilancia epidemiológica, reactivación y exploración de nuevos pozos, pago de pipas, etcétera. Entonces, esos 1.048 ya fueron autorizados y se están erogando. Llevamos al día de hoy casi 800 millones de pesos ya erogados directo a la población. Hay que recordar que esto significa en el Producto Interno Bruto del río Sonora, no del Estado, del río Sonora, 10 veces más de lo que económicamente se le ha dado a la población, de lo que económicamente producía la población ahí. Entonces pasamos de 840 pesos como Producto Interno Bruto mensual en los habitantes del río Sonora a 8.900 pesos. Entonces son 10 veces el PIB, o un poquito más de 10 veces el PIB lo que se ha derramado. Esto, consideramos nosotros, ha permitido pues sobrellevar esta situación de parálisis económica que derivó de la derrama del río. No hay antecedente histórico ni en el país ni a nivel mundial de un resarcimiento con tal prontitud y de tal magnitud directamente a la población por un accidente industrial. Entonces no hay antecedente histórico y vale la pena comentar que esto fue gracias a la legislación, a la Ley de Responsabilidades Ambientales que nos permitió hacer este resarcimiento inmediato.
¿Qué se va a seguir haciendo en el fideicomiso? Se tiene que construir o se tienen que construir estos nuevos pozos, las plantas potabilizadoras, el centro de salud específico para casos de intoxicación con metales pesados, o sea, donde haya especialistas en dermatología, en gastroenterología. Este centro de salud va a estar en Ures, ¿sí? Va a ser una clínica especializada y de ahí se van a derivar los casos que se detecten. Se van a seguir los trabajos de monitoreo ambiental y epidemiológico y eventualmente, bueno, pues se van a hacer acciones de remediación ya más específicas dependiendo de los hallazgos que se tengan en estos monitoreos. Recuerden que en la legislación ambiental siempre se solicita para cualquier acción, ya sea pues de construcción o de remediación, que se monitoree durante un año. Nosotros llevamos 5 meses operando, pero se necesitan hacer monitoreos, eso es lo que nos está pidiendo el grupo científico, monitoreos completos de un año. Una vez que concluyan los monitoreos en un periodo de un año, pues entonces se van a definir nuevas acciones, pero el fideicomiso continuará hasta que quede limpio el medio ambiente. Sandra Barraza, del periódico Tribuna, por favor. Buenos días. Menciono ahorita esta derrama importante que se ha generado en la zona del río Sonora. Sin embargo, en la opinión de los alcaldes y de algunos pobladores, esto no se traduce. Quisiera ver de qué forma se pudiera medir. Y también ha habido declaraciones de los alcaldes que se les ha cuestionado respecto a los recursos en específico que les otorgaron ustedes para obras de infraestructura de agua y eso. Y han mencionado que están reciendo pozos, que están aclarando tinacos, que son las mismas acciones que se supone que está haciendo el fideicomiso. Quisiera ver si no hay una duplicidad de gastos, de qué forma se está fiscalizando, si tienen ustedes un dato de a qué se destinaron esos recursos de parte de los ayuntamientos. No, de los ayuntamientos no tenemos información precisa, pero sí les puedo decir que los pozos y los tinacos los estamos entregando nosotros desde el gobierno federal a través de Conagua y precisamente pues de eso sí hay reportes y lo pueden ustedes consultar con precisión. Al momento, por ejemplo, de torretas y tinacos, llevamos 10,006 tinacos instalados, todos con cargo al fideicomiso y hemos iniciado su emplacamiento, de tal suerte que ustedes cuando vayan al río Sonora, ya llevamos casi, bueno, se los puedo decir con precisión inclusive. Al día de hoy tenemos 8,843 torretas y tinacos censados, o sea, les hemos puesto una plaquita con una clave para que ustedes puedan pues checar que realmente se pusieron los tinacos y las torretas. Recuerden que el fideicomiso tiene un auditor interno, pues un auditor que es forzoso cuando se establecen fideicomisos en AFIN, y acabamos de contratar un auditor externo para poder hacer la verificación de todas las acciones y todos los pagos que se han hecho en el fideicomiso. Igualmente, pues la información será pública porque es un fideicomiso sí privado, pero que por obligación y convenio con la mina tiene que ser información pública. Entonces, volviendo un poco a lo que me preguntaste, no tenemos todavía información o reporte, esperamos que pronto lo tengamos, de en qué se gastaron esos 48 millones que se entregaron a los organismos operadores municipales del agua. Esperamos tenerlo, les decía yo. Y con respecto a los pagos, es una derrama les decía, de casi 800 millones de pesos. Expedimos más de 27,000, bueno, les puedo decir exactamente cuántos pagos han sido. De acuerdo a CONAPO, en el río hay 22,878 personas. Hemos hecho 27,522 apoyos económicos directos, 27,522, ¿sí? Entonces, la observación que tú me dices es que no ven cómo oye, discúlpame, son 27,522 pagos, son cerca de 800 millones de pesos. No creo que los presidentes municipales no hayan visto esta derrama económica. Ellos han estado presentes, ellos han estado siendo testigos, no solamente ellos fueron testigos los notarios. Tenemos un registro hecho por Banorte y la empresa de servicio que hizo los pagos de manera segura. No ha habido un solo incidente, afortunadamente, entonces se tiene un registro absoluto de todos y cada uno de los pagos. El alcalde Aconchi decía que el 20% apenas de la población de ese municipio era la que no se iba a beneficiar. No, pues es una lástima.
Yo creo que no tienen las cifras correctas o no las está viendo con detenimiento, no ha leído el reporte completo, pero con mucho gusto nosotros tenemos el reporte completo de todos esos pagos. La información ya está actualizada en la página. Yo personalmente les he entregado a los presidentes municipales y al gobernador la lista de todos los beneficiarios. Entonces, son todos estos que les estoy comentando, entonces por favor visiten la página porque es muy extraño pues que no los haya visto, ¿eh? Pero bueno, eso es algo, ese es tal vez un problema de lectura que tenga él, ¿no? Ani Olea de Megacanal, por favor. Ya contestó, entonces ahorita era eso de las listas, pues porque los alcaldes estaban manifestando que pues que no están completos, bueno, pues que hay muchos pobladores que no tienen, pues le respondió, ¿no? Que ya van 27,000 son los pobladores que están beneficiados, entonces son ellos. Sí, mira, déjame ver si puedo ser inclusive más preciso en Aconchi, ¿no? En Aconchi hay 2.263 habitantes, de acuerdo a la CONAPO, en 2014, ¿no? Establecimos unas mesas en el mes de enero y más o menos de Aconchi tenemos un poquito más de 500 personas que se anotaron que por algún pago que faltase, ¿no? Entonces, 500 de 2.263, pues es solamente el 25%, ¿sí? De esos hemos detectado muchas duplicidades y hemos detectado también pues algunas solicitudes no fundamentadas en documentos por actividades económicas. Eso lo estamos checando con la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Pero con mesa de trabajo abierta al público, solamente tenemos 500 casos avalados inclusive por el presidente de Aconchi, ¿no? Entonces el 75% de la población en Aconchi como mínimo ya recibió pagos. Entonces lo que me acabas de decir del 20% es muy extraño. Yo creo que es más una declaración política que algo que se apegue a la realidad. Yo nada más por aclarar algo de mi compañera, es que nosotros nos comunicamos con él y nos dio información al revés. Lo que él decía que iban 559 anotadas y el 20% se había detectado que ya habían recibido un apoyo. Es cierto eso también. Ya ahorita el 80% ya recibido, pero que se había detectado una duplicidad de aproximadamente el 20%. Entonces, ok. yo nada más que aclararan eso de la duplicidad, cómo va a ser, cómo se va a comprobar. Mire, afortunadamente tenemos un registro de absolutamente todos y cada uno de los pagos. Les recuerdo, el criterio de fideicomiso es pago universal, o sea, me refiero a todos aquellos que han tenido alguna actividad económica que fue afectada por el derrame, se va a hacer un resarcimiento, así lo especifica el fideicomiso. Entonces, no es a todas las personas, porque hay niños, hay personas que no viven en el río, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pensamos nosotros es que ya captamos, hemos hecho 4 tandas o ciclos de pago, aproximándonos desde los padrones que teníamos oficiales, la gente registrada en el SAT, etcétera, hasta población abierta. Nos falta un quinto pago, que es que viene de las mesas que se abrieron en el mes de enero, y esperamos que, bueno, pues ya se cubra a la totalidad. Siempre habrá por razones humanas, pues alguien que falte, que esté inconforme, etcétera, los vamos a atender a todos, ese es el mandato que tengo yo, y para eso estamos, para atender a la población. Secretario, pero habla de 22,000 habitantes en total en todo el río Sonora, y que habla de 27,000 apoyos. Eso quiere decir que cada habitante debía haber recibido un apoyo, incluyendo niños y hasta las mascotas. No, porque hay algunas personas que, por ejemplo, recibieron un apoyo familiar por toma de agua, pero además eran agricultores y adicionalmente posiblemente tenían una tiendita, ¿no? Y pagaban impuestos, ¿no? Diputados locales que son... Pero hotel, son puede ser, puede son ser. autobuses. Puede ser. Bueno, ahorita que me toca. No, pero déjenme decirles, puede ser, cuando digo universal puede ser gentes de partido, pueden ser gentes de organizaciones civiles, pueden ser gentes de organizaciones empresariales, puede ser gentes que tengan alguna actividad gremial, pero en la universalidad caben todos, o sea, no podemos excluir a alguien por alguna razón política y se trata de no excluir a las personas si se vieron afectados, no importando sus creencias religiosas, políticas o condición económica o social, ¿no? Milton Martínez Expreso. A sus órdenes. Gracias.
Bienvenidos a Sonora, señor secretario y Gracias. acompañantes. Mi pregunta pues sería como en tres, ¿no? La primera, es sobre lo del molinito, exactamente si se está trayendo agua del molinito a la ciudad. Digo, porque dicen que van a empezar análisis especiales y todo esto para que nos lo aclaren. Esa sería la número uno. La número dos es, pues, todos los casos estos de enfermedad que ya están saliendo. La semana pasada había 4 integrantes de una familia. Y bueno, hay un movimiento que viene desde Babiácora que traen más de 200 afectados, ¿no? Firma y todo, diagnósticos médicos. ¿Cómo van a atender eso? Y, sigue solo. Bueno, del molinito no se ha sacado una gota para ningún uso. Entonces así van a permanecer hasta que no tengamos dictámenes tanto de COFEPRIS, si es que se quisiera usar el agua para fines de abastecimiento potable, o de las autoridades fitosanitarias que están asociadas, son parte del sector agropecuario. Entonces, hasta no tener seguridad de que esa agua puede ser utilizada de manera directa o a través de una planta de tratamiento, no la vamos a utilizar para ningún tipo de uso. Con respecto a los afectados de salud, tú sabes que el sector salud ha estado activo en el río Sonora todos estos meses y todos los casos se han atendido y se seguirán atendiendo. Cualquier sospecha de posible afectación por ingesta o por contacto de agua contaminada, COFEPRIS lo va a atender. Los últimos casos que se presentaron aquí en la prensa, también los está atendiendo directamente la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS. Entonces seguiremos atentos a cualquier manifestación de este estilo. Ahora, es muy extraño que después de 4 meses, teniendo la presencia de brigadas de salud que van y buscan en las casas los casos, no hayamos detectado a todas estas personas que tú ahorita acabas de comentar. Desconozco ese listado y desconozco de dónde surgen, pero sin duda alguna los vamos a atender. Si tú me puedes dar la referencia a esos casos, me encantaría para ahorita en este momento. Yo le comunico como fideicomiso a la Secretaría de Salud y en menos de 24 horas ya los están visitando. Okay. Bueno, y otra cosa, subsecretario, a mí me gustaría saber cómo es esto del fideicomiso, si el dinero sale de Grupo México o de la aseguradora, como ellos ya para que nos explique a detalle eso, porque el fideicomiso no ha quedado claro de dónde sale el recurso y para conocerlo públicamente ahora que está aquí. Yo soy ingeniero no financiero, pero te voy a explicar lo que ellos me han explicado. Una vez que el dinero lo deposita la minera en el fideicomiso, ya no es dinero del fideicomiso, ya no es dinero de la mina, es dinero del fideicomiso. Es algo así como los que constituyen, por ejemplo, fideicomisos para sus familias, ¿no? Fallecen, hay un dinero que administra el fideicomiso y aunque los hijos reclamen más dinero, hay reglas que cumplir. Aquí es lo mismo, tenemos reglas que cumplir para erogar el dinero. Lo primero que se hace es un estudio técnico de criterios de procedencia y los pagos que procedan son los que se autorizan y después estos pagos autorizados se tienen que hacer a través de contratos o se tienen que hacer a través de un reparto notarizado y auditado a final de cuentas. ¿Tiene usted conocimiento que Grupo México haya cobrado algún seguro, dado que pues públicamente denunció que la empresa Tecofesa, ¿no? Tengo entendido, fue la responsable del accidente que causó el derrame? ¿La mina cobró algún seguro dado la responsabilidad que le fincó a esta empresa? Lo desconozco, no tengo noticia al respecto, pero desconozco si ellos han tratado de cobrar algún seguro. Ahí sí no tengo información. Diana Acuña, El Imparcial, por favor. Son también varias preguntas. Primero, del plan de remediación, entiendo que fue una propuesta presentada por Grupo México. Si esta propuesta fue tomada tal cual o si ustedes detectaron alguna modificación en él, si ya tienen estimado de cuánto se va a gastar solamente en el saneamiento del río y si es parte del fideicomiso o va a ser recurso aparte. ¿Qué hacen con los residuos que están recogiendo ahí en la cuenca del río? Y por último, el total de registros en las mesas de trabajo en los 7 municipios. Sí, con respecto al programa de remediación, es obligación de la mina presentarlo. Ellos presentaron de acuerdo a las normas. Ahora, quiero hacer un comentario, entre paréntesis. La norma de remediación de suelos está hecha para derrames pequeños.
Nunca se había previsto en la legislación, ni se había presentado en México un caso de un derrame que afectara 276 kilómetros de un río, ¿no? Entonces, la norma tiene parámetros de análisis, monitoreo, etcétera, que no se ajustan a la dimensión del impacto ambiental causado por el derrame. Entonces, la mina sí propuso hacerlo en fases, y fue el Instituto de Ingeniería y la Semarnat que propuso hacerlo en 5 zonas ecológicamente y geológicamente, e inclusive geohidrológicamente bien identificadas, que son distintas entre sí. Entonces sí, se revisó, se cambió el programa de remediación y se autorizó solamente empezar en la zona 1. Tiene que entregar estudios complementarios para la 2, la 3, la 4, la 5. Y todo eso se tiene que hacer en menos de 6 meses, pero la zona 1, decía yo, que en 8 semanas tiene que quedar completamente ya remediada. Esto se tiene que hacer por instrucción técnica, cueste lo que cueste, y lo tiene que pagar la mina. No es algo que salga del recurso del fideicomiso. Solo del fideicomiso sale resarcimientos o remediaciones directas a los ecosistemas que vayan más allá de la responsabilidad, vamos a decir, directa de la extracción de los metales pesados. Entonces, ahorita está aprobada nada más la primera fase de... Solo la primera fase. ¿Y tiene un estimado de cuánto va a costar esto? Era lo que les decía, no, porque esa es responsabilidad de la mina, les cueste lo que les cueste. ¿Los residuos que están haciendo con ellos? No nos tienen que reportar costos de eso, o sea, nosotros nada más verificamos que esté limpio el lugar. ¿Sí me explico? Les haya costado lo que se haya costado. Hasta ahorita tengo entendido que se nos han presentado 4,000 solicitudes a lo largo de todos los 7 municipios del río, pero estamos en proceso. Ahorita está un equipo de la Secretaría revisando precisamente todos los expedientes, haciendo los cotejos y los arqueos con pagos anteriores y todas las documentales que nos dejaron, y esperamos que al final de esta semana ya sepamos cuántos pagos proceden, y procederemos a pagarlos la semana que entra. Nada más, no escuché los residuos que están levantando en el río, ¿se supervisa que se lleven a dónde? Se tienen que regresar a la mina, ahí se tienen que depositar de manera segura, se les hace un análisis CRETIF, y dependiendo de los resultados del análisis CRETIF ya se dispondrán de manera definitiva en algún lugar. Cabe mencionar que la cuenca es una cuenca hidrológica mineralizada, o sea, ahí hay actividades históricas, mineras, etcétera. Entonces tenemos en distintos lugares spots, o sea, sitios de contaminación muy focalizados, ¿no? Entonces, estamos haciendo estudios que son mucho más detallados para distinguir la huella digital de la solución derramada a la huella digital que estamos encontrando en cada sitio, para tratar de ver si la contaminación viene o no de la mina de manera directa. ¿Cuánto se habrá retirado ya? ¿Tienen datos? ¿Cuánto material? Porque no se confunda que acabando Sí, quiero hacer una aclaración. La remediación de las zonas 2, 3, 4 y 5 no son sucesivas, sino conforme se vaya obteniendo información. Hay algunas zonas, por ejemplo la 3, que es muy pequeña, que es fácilmente remediable, y posiblemente muchas de estas actividades se hagan de manera paralela. Hay un registro general de cuánto se ha extraído de depósitos, que es mucho mayor de lo que ahorita se ha dictaminado, porque es apenas la primera zona, pero no tenemos un volumen, no se ha cubicado el volumen de todo lo que se removió a lo largo de estos 4 meses, pero ya ha habido una remoción. Afortunadamente todo eso quedó ya también confinado y localizado. No necesariamente cada una de las un segundo, ¿no? sino Sí, va a durar 8 semanas. No, nada más la fase 1. Leticia Cuestas, de Silla Rota, por favor. Sí, buenos días. Mi pregunta era un poquito complementando la pregunta de la compañera, en el sentido de si nos pueden dar el detalle, bueno, a lo mejor por escrito, cómo están localizadas estas 5 zonas, y en el caso de los trabajos, si la mina que se hace cargo lo hace con personal que tiene la mina, si ahí dan empleo temporal a la gente de ahí, si de alguna manera interviene o apoya personas habitantes del río Sonora. Y la revisión que ustedes hacen, ¿cómo va a ser? O sea, ¿qué personal va a estar a su cargo? ¿Cuánto tiempo harán ustedes la revisión después de que Grupo México
termine esa limpieza. Y ahorita precisamente que comentó que se han retirado materiales y residuos que estaban contaminantes, si esto quiere decir que la gente pudo tener contacto con ellos o no, o cómo prevén esa reacción. Y ese sería desde ese tema. Y el otro tema de los pagos que se han hecho, pues ha habido quejas de los pobladores, sobre todo de URES, que a gente se le pagó de más o gente que registró empleos ficticios. Yo quería ver ahí cómo va a intervenir de alguna manera la autoridad para que esto sea transparente en el aspecto de, dice la gente, oiga, que ese dinero lo regresen. Yo creo que el particular no lo va a regresar ese dinero, ¿no? Ya es una queja ahí, pues, en cada población. ¿Cómo de alguna manera ustedes le harán para que la gente se quede ya tranquila en eso y que realmente los recursos pues se distribuyeron con base a los comercios que ellos mismos registraron? ¿Cómo será? Porque esto al final de cuentas genera pues un encono, una incertidumbre y no se cerraría el ciclo. ¿Serían esas respuestas? Bueno, con respecto a la primera parte, mira, esta es la zonificación. Por desgracia tengo solamente un mapa en blanco y negro, pero digamos, la primera zona, les decía, es del kilómetro 0 al 30, empezando por el derrame aquí en el sistema 1 Tinajas. Después la zona 2, que es del kilómetro 30 al 140, la zona 3 del 140 al 180 es la que les decía yo que es más pequeña, la zona 4 es del kilómetro 180 al 224 y ya después viene un trayecto que va del kilómetro 124 al 276 hasta la presa del Molinito. Esta es la zonificación y cada una de estas zonas tiene características muy particulares claramente descritas, ¿no? Entonces se va a proceder a remediar haciendo remoción de suelo, remoción de sedimentos. Es posible que tengamos que utilizar algunas técnicas de bioremediación o remediación bioquímica o remediación inducida para efecto de que no se pierda el suelo en algunas áreas en donde el suelo es importante, ya sea porque sostiene vida animal, agricultura o vida silvestre en general, ¿no? Entonces, se trata de preservar los ecosistemas, pero cada zona es particular, entonces cada dictamen traerá sus propias técnicas de remediación. Como les decía, bueno, lo que se vaya remediando se tiene que supervisar, se tiene que vigilar, y hay 3 instancias de vigilancia, yo lo quiero decir de acuerdo a la ley. Primero, Profepa tiene que vigilarlo, ¿sí? O sea, lo que haga la mina tiene que documentarlo y Profepa revisa la documentación. Pero adicionalmente, como les comenté, tenemos un equipo, o más bien un grupo asesor científico, que ellos van a estar monitoreando a lo largo de un año todo el río y van a estar precisamente checando las condiciones y van a indicarnos cuáles eran las condiciones originales o las condiciones que quedaron después de remediación. Entonces vamos a tener un grupo asesor. Y finalmente, pues este río tiene que operar como normalmente venía operando, y la Conagua tiene sus propios laboratorios, su programa de monitoreo, y el fideicomiso estableció junto con Conagua y las autoridades de salud un programa de monitoreo permanente, ¿sí? Primero los primeros 5 años va a ser intensivo y ya después hasta 15 años a partir del año pasado vamos a tener vigilancia epidemiológica y ambiental comandada desde el centro de salud de la clínica especializada, ¿no? O sea que es una clínica o una unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental. Con respecto a la situación social de los pagos, es cierto que tratándose de dinero, pues es muy difícil satisfacer todas y cada una de las voluntades, y es humano, y nosotros comprendemos esa fase humana. Se han encontrado desde conflictos entre grupos, ¿no?, hasta condiciones pues de envidia, de personas que mintieron en las mesas, porque nosotros procedimos también confiando en la palabra de las personas. Ustedes recordarán que llegaban las señoras y nos decían las señoras, oiga, pues nosotros producimos 1 kilo de tortillas de harina diario y no lo pudimos vender, ya no se colocó ese producto.
Y hay quien decía, no, pues yo produzco 3. Y a la hora que se vieron las 2 señoras que producían tortillas de harina, porque ese es un caso que yo presencié físicamente, decían, oye, pues si tú no produces tantas, no produces más que yo, y viceversa. No, claro que sí, lo que pasa es que tú no me ves. Y entonces hay de este tipo de conflictos. Entonces yo quiero decir que a todos se les está escuchando y hemos tratado de establecer parámetros que son promedios de las ganancias por distintas actividades para que los resarcimientos sean más justos. Hay muchas familias y entonces también hay reclamos, oigan, es que son muchos hermanos y estos entre todos recibieron más que mi familia. Bueno, pues sí, ¿no? Porque posiblemente todos los hermanos tenían actividad económica. Pero no es justo porque ya todos viven en Hermosillo. Bueno, pero eran habitantes del río Sonora, tenían tierras, tenían comercios, estaban algunos deprimidos, etcétera, lo que fuera. Estamos tratando de ser pues lo más universales y justos posibles. Seguramente si se llegó a cometer algún error o algo así, se va a corregir. Ahora, eso lo va a determinar el auditor y los contadores del fideicomiso, ¿sí? Si hay algún expediente de los que tenemos que al ser auditado pues no está en orden, pues ellos decidirán qué es lo que procede. Pero no sé qué es lo que va a proceder porque ahorita no nos hemos encontrado todavía con un caso específico de abuso documentado, ¿no? Sí, hay denuncias y hay algunas denuncias que pueden ser legítimas y otras denuncias que evidentemente son conflictos grupales o conflictos entre familias o entre vecinos, etcétera. Pero independientemente de eso, se está atendiendo a todo mundo y se lleva un registro de todo. Un favor, este documento que tiene aquí en sus manos el señor subsecretario, ustedes lo pueden encontrar en la página Semarnat, está ahí la liga del Fideicomiso Río Sonora, y ahí lo pueden ustedes bajar bien en PDF y con todas las láminas que se han hecho, ¿no? Las pueden usar también, son de uso libre, ¿no? Sin ningún problema, ¿eh? Entran semarnat.gov.mx y ahí entran al documento. Ahí dice Fideicomiso Río Sonora, está la liga y es un documento PDF. Fideicomiso Río Sonora. No, remediación. Sí, pero si tú entras ahí es más, si entras tú a la página y entras al Río Sonora, te lleva luego a este documento. ¿Okay? Una observación. Yo presenté un informe al Congreso hace 3 semanas, después el secretario y un servidor estuvimos en una conferencia de prensa hace una semana y las cifras que les estoy dando hoy son las más actualizadas. Van a encontrar diferencias porque vamos avanzando afortunadamente en la instalación de tinacos, en el pago. Ahorita inclusive se están haciendo pagos a personas aquí que quedaron rezagados o que no pudieron pagar por distintas circunstancias, ¿no? Que no pudieron cobrar por distintas circunstancias. Neftali Mercado, portal independiente. Subsecretario, hay una serie de situaciones que a la gente la tiene muy confundida, porque siendo para el beneficio de la gente del río, ninguno de ellos pertenece ni tiene información fehaciente al fideicomiso. Se están por fuera, los beneficiados y los perjudicados no saben sobre esto. Creo que ahí la participación de la gente era clave para identificar quiénes son beneficiados y quiénes son perjudicados. De esto se va a corregir y hay protestas muy sentidas de la población en lo que se refiere a la apertura de pozos. Hay mucha discreción de parte o mucho hermetismo de parte de las autoridades porque se están autorizando pozos que fueron inundados por las lluvias y la gente por supuesto tiene pendiente, tiene miedo y les tildan de locos o de locas o de protagonistas, pero la realidad es que ahora estamos viendo que la minera hizo solo lo que quiso, denunció que ya o informó que ya había limpiado todo y ahora este grupo, ¿quiénes son los que lo encabezan? Este grupo de científicos que se había manejado desde el principio y que ahora estamos viendo que lo van a remediar, pero parece que la minera se tiene que autoevaluar sola porque dice yo hago esto y ya lo limpié. Hasta comerciales hizo en los cines cuando realmente no tenía ni siquiera la limpieza total, que ahora lo estamos confirmando. El riesgo también es para Hermosillo porque aquí nos dicen que no hay nada de agua que se esté vertiendo, pero ya están abriendo pozos. ¿Qué podría tenerse información sobre esto? Mira, lo primero que quisiera decirte es que para hacer los resarcimientos lo más rápido posible,
En la primera instancia de los primeros pagos de septiembre procedimos con nuestros padrones, pero inmediatamente después, o sea, en los primeros días del mes de octubre, se abrieron mesas y participó la población en general. Entonces yo sí te podría decir que el proceso fue masivo y la población en mesas en las plazas públicas o en los auditorios centrales de cada localidad se formó y se anotó y anotamos a todos y cada uno que se formaron, ¿no? Hay gente que se han formado 2 y 3 veces, pero bueno, ya esa es otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que ha sido un proceso público muy abierto y ha sido muy transparente, tanto porque en la información tú la puedes encontrar en internet, se abrió un sitio en Facebook, que mucha gente del Río Sonora utiliza el Facebook, nos dimos cuenta de eso y abrimos un sitio de Facebook y hemos tratado de responder a todas las inquietudes de la población, ¿no? Entonces, en la parte social y de participación pública no ha dejado de participar afortunadamente la población. Hemos tratado de escuchar y canalizar todas las inquietudes de la población. La Secretaría de Gobernación, por instrucciones presidenciales, por instrucciones de la Comisión Presidencial, coordinó a todos los delegados federales y tenemos delegados en cada uno de los municipios que tienen abiertas las mesas de captación de casos permanentemente. Durante 4 o 5 meses que hemos estado operando, los delegados han estado en contacto con la población, recibiendo y creando expedientes. Algunos de estos expedientes están muy bien documentados porque hay gente que tiene su negocio regular, paga impuestos, tiene sus estados de cuenta auditados, etcétera, y hay otros que no, que están en la informalidad total. Entonces esa informalidad es muy difícil documentar. Entonces muchos informales pues nos han dicho, es que a mí no me ha recibido el pago. Bueno, es que no estás en ningún padrón porque eres informal, entonces a ver, anótate en esta mesa, pero a todos se les está tratando de hacer el resarcimiento. Bien, esa es una primera parte de la contestación. Con respecto a lo que comentabas de la mina evidentemente ha tratado pues de levantar su imagen después del derrame y todo lo que afectó, pero independientemente de lo que haga la mina, que nosotros pues no lo podemos juzgar, ellos tienen un procedimiento administrativo que tiene sus derivaciones y implica obligaciones legales. Entonces nuestra relación con la mina es de carácter legal. Se hizo un convenio con la mina para crear el fideicomiso, pero independientemente de eso, la Profepa estableció 4 procedimientos administrativos en su contra por el derrame y otras circunstancias que se presentaron de manera industrial, relacionadas con el medio ambiente, claro está, y entonces Profepa pues lleva los expedientes. Las zonas afectadas de salud ha aumentado, se mantienen estos 37 que hemos hablado. El fondo del fideicomiso, ¿qué tanto ha crecido? Y ya cuánto han gastado, y ya se pidió una tercera administración, porque nos hemos dado que pedir la segunda, habla de 5 millones ya de entrega ahorita, a lo que venga por la remediación. Usted habló de bioremediación y remediación química también. Estos procesos son muy tecnificados y son muy especializados. ¿Quién realizaría estos procesos de bioremediación? Voy a primero decirte, la regla en el fideicomiso es que cuando eroguemos 450 de los 500 que se depositan, en ese momento tienen que depositarte los próximos 500. Entonces ya tuvimos una primera circunstancia de esa naturaleza, entonces se depositaron 500. Ahorita llevamos erogados 778 y piquito, ¿no? Casi 800 les decía. He manejado la cifra de 800 porque ya en estos días ahorita estamos haciendo unos pagos, entonces ya sumando los pagos y otras cosas que se han erogado, estamos muy cercanos a los 800. Cuando lleguemos a erogar 950, en ese momento nos tienen que depositar los próximos 500. Esa es la regla del fideicomiso, ¿sí? Y así hasta llegar a 2000. Una vez que tengamos ya los 2000, entonces ya se definirán casos. A ver, para el programa de vigilancia epidemiológica que va a durar 15 años necesitamos tanto y la mina los tendrá que poner. Y así iremos en cada uno de los casos documentados y aprobados por el comité técnico.